este, bueno, gracias por venir, gracias a todos por estar aquí. Pues un poco que el hecho de plantearse que sea banal el tema de la violencia política ya implica un poco lo de Martín, o sea, la banalidad de la propia persona que enuncia esa pregunta, ¿no? Banalidad que a veces también se manifiesta, creo yo, en cierto tipo de producción literaria que justamente lo que único que a veces pretende o pareciera pretender es como reincidir en lo mismo, reincidir en lo ya dicho, cuando justamente creo yo que la literatura lo que tiene que hacer es, más que conmover, quizás remover cosas, ¿no? Remover discursos oficiales, remover maneras ya como, no sé, maneras incluso hasta estancadas de verse, pero mismo, ¿no? Porque la crisis me parece que estamos pasando exactamente estos días y lees el fragmento de Martín, de la novela de Martín, y es como, o sea, a mí lo que más me indigna es justamente no la crisis per se, sino la repetición. Esa repetición, que no es tampoco la repetición de los 80, es la repetición de la historia republicana. O sea, desde que el Perú es república, desde que el Perú es virreinato, incluso ya desde el virreinato mismo está, digamos, esta espiral de la corrupción, ¿no? Que no es una cosa nueva tampoco. Y lo que habría que pensar es justamente cómo el discurso literario podría, ¿no?, remover esta historia que parece ser siempre lo mismo, ¿no? No son directamente, obviamente que la literatura no maneja los materiales de la historia, no maneja los materiales de la política de una manera, digamos, más de intervención directa, no sé, activista, desde ese punto de vista, ¿no? Pero sí hay un manejo discursivo del que creo yo todavía que como escritores podemos intervenir, ¿no? Por eso debería venir a decir si es banal escribir sobre la violencia política, sería casi como preguntar si es banal escribir sobre cualquier cosa de la historia, ¿no? Se extrapolando un poco esa pregunta como decir, no, pues, no es banal escribir de eso, ¿no? Hay que seguir escribiendo, pero hay que seguir pensando eso, ¿no? Y el problema creo yo es que hay que seguir pensando por qué se sigue repitiendo, ¿no? O sea, qué cosa de, no sé, pensándolo más como ya casi a nivel psicoanalítico, como un síntoma nacional, ¿no? ¿Qué es de sintomático hay ahí que no nos deja salir de esto mismo? En 200 años de república, que bueno, vamos a cumplir acá un par de años, ¿no? Y en 300 años de reinato, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso mismo que se repite? Vamos a arreglar una pequeña falla técnica. ¿O sí? Muy bien, quedaste. Estás ahí, quedaste con eso ahí. Muy bien, en efecto, ¿no? Y esta cuestión de la repetición, sin duda, es un tema que indigna, pero y a la vez preocupa, ¿no? Pero no es solo peruano, ¿no? Esto está pasando ahora mismo. Bueno, tenemos ahora mismo un gran agitación en Argentina, por ejemplo, ¿no? No sabemos qué va a pasar mañana en Chile, ¿no? Elecciones en Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo ver este tema saliendo un poquito del ámbito peruano y ir un poco al ámbito latinoamericano, y si se quiere, no solo el ámbito latinoamericano, pero pensar un poco en el sur, ¿no? El llamado sur global, ¿no? Que incluye, ¿no? Lo que se llamó algún momento tercer mundo, ¿verdad? ¿No? África, Asia. Vamos, estamos, en cierto sentido, hablando de una historia que está conectada, ¿verdad? Y que nos hace darnos cuenta ahora que estamos más comunicados, que nuestros problemas no son singulares. Bueno, pero veo dos cosas, ¿no? Uno, por supuesto, la realidad contextual se repite y creo que eso, bueno, al menos yo pienso eso, ¿no? Los escritores no podemos cambiarlo, ¿no? Eso se va a presentar así. Nosotros formamos parte de las fuerzas que pueden ser testigos, pero no pueden hacer el cambio finalmente, ¿no? Y esto consciente, salvo que asumas otra cosa y ya no eres escritor. Ahora, pero la escritura supongo que tiene que renovarse, ¿no? No tiene que estancarse, como dice Claudia, ¿no? Tiene que asumir otras formas de, ¿cómo se puede poner esto? Ahora, la búsqueda a través de esa escritura también implica pensar, lo hago para mi consuelo, para mí solamente,
o qué es lo que quiero decir de una manera mejor, ¿no? ¿Y para qué? Entonces, hay varias cosas, ¿no? Ahora, para quienes conocemos un poco de historia, de repente ya no para decirlo, digamos, abiertamente, sino tal vez para uno mismo. Bueno, más o menos sabemos desde el origen de la violencia. La violencia no la inventa un loco, ¿no? En la raíz de la violencia están 3 tipos de diferencias que con mis alumnos en alguna universidad donde enseño siempre hablamos, ¿no? Las diferencias económicas, las diferencias étnico-raciales, las diferencias de género, son las fuentes, ¿no? No crea ningún loco, sino que están ahí las razones. Pero trasladarlo eso a la escritura, ¿para qué, por qué, cómo, con qué fines? Ese es un problema. Bueno, yo creo que cada sociedad, en este caso la chilena, la argentina, ¿no? Y la peruana, comparten ciertas diferencias. Comparten similitudes, pero también hay muchas diferencias, ¿no? En Argentina están recién ingresando a una especie de sistema liberal con Macri y están perdiendo todos los beneficios que a través de las décadas han obtenido, ¿no? Y de un porrazo, pues de un año a otro pues, se los van a quitar, entonces eso causa indignación, ¿no? Y que de alguna forma va a formar una oposición y que van a querer regresar a tipos de gobiernos como los de los Kirchner, ¿no? Que les dieron muchos beneficios, ¿no? Y que para los liberales pues obviamente son tetis, son su tipo, ¿no? En Chile, en cambio, hay mucha más conciencia social en el sentido de que es una sociedad que está dividida entre los que se creen en la derecha y los que son la izquierda, ¿no? O sea, no hay medias tintas, ¿no? Entonces, el hecho de que mañana gane ¿cómo se llama? Piñera, va a crear todavía todo lo que en estos años estamos viendo, ¿no? Reclamo por la educación gratuita, en contra de las FPs y todo, que son mucho más radicales en el sentido de exprimir al que contribuye a las FPs, ¿no? Que acá en el Perú. Que para ellos les sorprende que acá en el Perú se haya logrado que alguien pueda retirar todos sus aportes, ¿no? Allá no pueden. Entonces, es un ciclo. Y acá igual, ¿no? Pero acá la diferencia es que hay una constante lucha, ¿no? O sea, es beneficios sociales obtenidos y los que quieren quitar esos beneficios. En cambio en el Perú no. O sea, en el Perú tenemos un sistema liberal impuesto, ¿no? O sea, que está de alguna forma bien, algunos que funcionan, pero ni siquiera en eso podemos avanzar. O sea, te das cuenta que el fujimorismo, lo que está sucediendo es intereses políticos totalmente mezquinos. O sea, no es siquiera por el interés nacional, el interés de todos. Es el interés de ellos contra alguien que es como ellos de repente, ¿no? Con el cual podrían trabajar de la mano, ¿no? Si es que les interesa el país dentro de su concepción de este sistema liberal, ¿no? Pero te damos cuenta que el peruano siempre se pone las trabas, ¿no? O sea, yo siempre decía, ¿no? Ya pues tenemos la experiencia de los 80, tenemos toda esta convulsión que vivimos. Y bueno, y aprenderemos de esto, sobre todo los políticos, y avanzaremos, pues, ¿no? Trataremos de no crear las condiciones objetivas que nos llevaron a que surja eso, pues, ¿no? Pero al final no, pues están creando eso. Entonces, creo que por ese lado somos muy peculiares, ¿no? O sea, en nuestra sociedad, ¿no? Nuestros políticos. Sí, no sé, hay una cuestión totalmente, ¿no? de repetición en algunos países y todo, pero yo sí en eso comparto contigo totalmente de que el Perú es muy peculiar en eso, ¿no? Muy peculiar creo yo en eso, y el eso es justamente esa, no sé, creo que hay un tipo de, una élite que siempre se mantiene, ¿no? Y hay una estructura muy jerarquizada dentro, digamos, de toda la sociedad peruana, que incluye una manera de pensar muy... la palabrita yo la detesto, pero creo que y es algo que se nota en la interacción diaria de la vida peruana, es la mirada del gamonal, o sea, es el gamonelismo peruano que está incrustado, creo yo, de la manera en que, no sé, de que vi ayer el video en YouTube,
una mujer la detienen porque, no porque qué pasó, le pusieron una papeleta. Lo que hace la tipa es llamar a un amigo suyo que era un capitán, ¿no? Para que hablara con la policía que le estaba poniendo la papeleta y decir, oye, habla con ella y dile que no me la ponga, ¿no? Esa mentalidad de porque yo conozco a alguien puedo pasar la ley, ¿no? La idea de que la ley no vale nada, ¿no? Es un problema un poco muy estructural del Perú, ¿no? Pero pensando en cosas que sí son más comunes en el sur global, sobre todo, y pensando sobre todo en la cuestión de género, lo que tiene que ver con lo que dice la señora Aurora, la cuestión de la violencia contra la mujer es innegable, que es algo que sí atraviesa, creo yo, transversalmente la historia y la geopolítica, ¿no? Eso sí, no es definitivamente algo exclusivamente peruano, aunque en el Perú salió esta data que es como la medallita de bronce del Perú, ¿no? Claro, el tercer lugar en el mundo de violaciones es como, wow. O sea, más de lo mal ya que estamos, en tener además este puesto es como, o sea, una muerte de orgullo, ¿no? Felicidad. Pero sí pensando sobre todo ya en términos de cómo es posible hacer literatura a partir de ese tipo de violencia, ¿no? Que no es algo sencillo, como decía hace un rato Julián, no es algo fácil acercarse a la violencia, hacer la literatura, sobre todo por dos cosas, ¿no? Porque ese problema de cómo uno como autor se enfrenta a ese tipo de material que es muy difícil, ¿no? Un poco no te quedas tan, o sea, no es fácil quedarse impávido frente a esto, no te vas a quedar impávido a la hora de escribirlo. Y otra cosa además tiene que ver con el asunto de la cuestión ética, ¿no? Para recuperar un poquito lo que hablaste en la pregunta anterior, de cómo hacer que estos libros no se conviertan en un producto más de mercado, ¿no? Cómo hacer que este dolor no se vuelva en un objeto de consumo, ¿no? O sea, un libro es un objeto de consumo, independientemente de lo que pensemos en la literatura, en términos de industria editorial lo es, ¿no? Está ahí. Pero como escritores y como propuesta estética, ¿no? O sea, hasta qué punto esa propuesta estética también se aleja o se acerca a una ética de qué, ¿no? Una ética de la escritura, una ética de cómo ver a las víctimas, una ética de proponer algo más con una visión de futuro, ¿no? Para pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que en eso sí, la cuestión de género es algo que digamos sí es más, sí creo yo hay más similitudes en un contexto del sur global. Excelente, ¿no? Y de hecho tu último comentario, Claudia, me hace ir un poco a mi segunda pregunta, que está conectada a eso, y es estas relaciones entre capitalismo y experiencia histórica, en cierto sentido, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo narrar el horror en un momento en que el mercado editorial crea a su vez su propio canon de autores e imágenes de la memoria política, ¿no? Entonces, quizá podríamos comentar un poquito sobre ese tema. Claro, yo decía antes la dicotomía esto de consenso-disenso, precisamente en ese contexto, ¿no? Los temas de la violencia son a la vez tomados en cuenta por autores que de hecho pues están ligados al mercado, ¿no? Y piensan que el libro solamente es una mercancía, es obvio, ¿no? Ahora, lo que a mí me deja impactado es como decía el Quijote, ¿no? ¿Cómo decía este dicho? Yo nací para vivir muriendo, en cambio tú, Sancho, naciste para morir comiendo. Entonces, hay escritores y escritores, pues, entonces, de hecho la propuesta de Rancière es bien clara, ¿no? En el sentido de que aquí está el consenso y aquí confluyen autores que pues viven comiendo, ¿no? Por este lado está el disenso y el autor sufre y el autor se desgarra y el autor quiere representar cosas que tal vez su capacidad no puede hacerlo y está en el disenso, en la orientación de la representación de lo irrepresentable, ¿no? Aquello que desde esa mirada es prohibido representar. Me parece que estamos en eso, ¿no? Y bueno, como decía Claudia, es cuestión de ética también. Como escritores, pienso que, bueno, yo ya tengo mis años, como ustedes pueden testimoniar, no les voy a decir cuánto, pero ya tengo mis años. Bueno, pues ya me he acostumbrado pues, a esta situación de que viene la violencia, de que Fujimori, que son ratas, no son las ya no conozco. El asunto es quién le pone el cascabel al gato y de qué manera. Han habido tantos intentos. Y bueno, pero lo que sí hay una cosa inédita que a mí me causa pavor y espanto.
a veces una risa pues macabra, ¿no? Por ejemplo, los personajes estos que copan el Congreso, unos personajes que, bueno, de repente es feo decir ignorantes, tales, por cuales, porque de todas maneras ignorantes somos en alguna cosa, y culturosos también somos en alguna cosa, ¿no? Pero pienso que estas personas que están con el color naranja en el Congreso no tienen ninguna actitud para nada, ¿no? Pero ahí están. Y recuerdo la idea de Badiou, ¿no? ¿Quiénes construyen el poder de estos? ¿Los que piensan o los que opinan? Y por supuesto que son los que opinan, no los que piensan. Bueno, y otra cosa que estoy un poquito animado, quisiera comentar el asunto de quién te lee. Pues yo digo, ¿no? A veces que me lean 20 personas lúcidas, bueno, soy un escritor feliz, puedo considerarme escritor. A que me lean cientos de, casi digo las palabras estúpidas, ¿no? Y que hagan cola, y etcétera, etcétera, pero que no tienen nada en la cabeza. Bueno, pero el mercado, la opción de que ve el libro como una mercancía, prefiere. Hay escritores, bueno, son escritores, supongo, ¿no? Para aquellos que han leído, creen ser escritores porque han vendido 15.000 ejemplares, están en la 10ª edición, pero ¿quiénes los leen? Bueno, este tema es un poco complejo, ¿no? Yo digo algunas ideas, ¿no? Pero sería cuestión de elaborar más. Hay muchos matices, hay muchas ideas, sí. Hay muchas cosas, ¿no? Pero lo claro es que hay escritores que están pues en esta orientación y no solamente escritores que digamos que son de la cultura hegemónica, ¿no? Sino también escritores emergentes y hasta no contactados, no, emergentes están ahí jugando a su partido por visibilizar. Realmente es ridículo, para mí es ridículo, por eso es que le acepté a Enrique con un poquito de resquemor, ¿no? Porque seguramente voy a decir barbaridad y media. Entonces traje para que me ponga un poquito de freno, porque a veces sí es demasiado. Este es el lugar adecuado, Julián. Bueno, yo ahora que he publicado con Planeta y 6 Barral, pues soy parte, creo, de esos que los venden. Y mi única intención de escribir esta novela fue escribir la historia de 4 amigos que estaban dentro de la mancha subte, como decíamos en ese época, en medio de esta vorágine terrible de la violencia política en los 80. Que no fue en un principio no fue consciente. O sea, yo escribía la historia de estos 4 amigos, pero me daba cuenta que estas historias estaban muy relacionadas, porque empiezan con una batida policial. Y incluso como que es un concierto de rock subterráneo que termina en una batida policial. No, claro, la nueva Helden es la de los 90. La antigua la original es la No Helden, que es una canción, bueno, creo que es parte de la letra de Héroes de David Bowie, pero cuando la canta en alemán, porque Helden creo que significa Héroes, o tiene que ver algo. Bueno, la cosa es que esta historia, y conforme iba escribiéndome, cuando siento de que el libro pues era una novela más, creo yo, del realismo sucio, cuando lo tenía ahí, me di cuenta que tenía que tener un peso más, que tenía que ser la carga de los tiempos. Entonces ahí me puse a investigar, a introducir dentro de estos personajes que tenían que ver con Sendero, ¿no? Para dar ese contrapunto entre el desbande de estos 4 amigos y el compromiso, o equivocado o no, de estos personajes que pertenecen a Sendero. Y yo cuando llego yo lo publico por mi cuenta, el ejemplar que tú tienes es una autoedición, de ahí publico con Colmena Editores, y bueno, este año íbamos a sacar con Colmena la 5ª edición, pero
llega esta propuesta de Planeta, ¿no? Entonces, como me dicen mis antiguos amigos subterráneos, ¿no? Ya te vendiste al sistema, ¿no? Sí, soy bien vendido. Entonces, yo llego, como les digo, sin conocer estos conceptos de novela de la guerra, la violencia política. O sea, sí los conocía, pero no dentro de la narrativa, porque yo no lo había pensado, ¿no? A priori al escribir la novela, ¿no? Cuando llego, conforme lo van leyendo y se va haciendo conocer la novela, la van encasillando dentro de este estilo. Entonces no fue una cuestión que yo lo busqué, ¿no? Entonces, sin querer, encontré un lugar que se caracteriza de mi narrativa. Estoy hablando de mi persona. Pero también me di cuenta de que comencé a descubrir de que yo todo entusiasta creí pues, encontrar dentro algo armonioso dentro de la narrativa peruana, pero descubro pues, que había los andinos y los criollos, que había los provincianos contra los costeños, había todas esas situaciones de lucha interna o de guerra interna también, y que había propuestas estéticas distintas. Los metaliterarios, los realistas urbanos, los realistas sucios, los realistas tal. Y siempre en contra de la tradición realista peruana, ¿no? Y que a las finales es válido, o sea, cada quien puede escribirlo, ¿no? De acuerdo a la estética que tiene, ¿no? No es cuestionable. Lo cuestionable es cuando traicionas a tu estética. Es como que si yo me ponga a escribir una novela del padre, que lo puedo escribir, pero porque está ahorita de moda, ¿no? Por decirlo. O sea, a mí no me interesa, porque mi hijo tiene unas cuestiones muy interesantes, que de alguna forma lo plasmo ahí, ¿no? El sindicalismo de mi padre, tras ser trabajador de una fábrica metalúrgica, Prolanza, ahí por el terminal pesquero, y que al final es estafado, pues, porque llega la democracia, y eso fue una fábrica levantada por los militares, por Velasco, y les comienzan a hacer lo imposible para que quiebre, los dueños vendieron, y con esto de las comunidades industriales, los obreros eran dueños de la fábrica y les redujeron el costo y les vendieron a mucho menos de comprar sus acciones, ¿no? Entonces le dieron una indemnización mínima. Entonces por eso en una parte dice, con la democracia llegó mi desgracia. O sea, el padre de Adrián, no el personaje. Entonces, como yo digo, ¿no? O sea, yo no podría ahorita ponerme a escribir algo que esté en voga o esté de moda, ¿no? Porque yo sería traicionar lo que realmente a mí me interesa, como no me gusta utilizar esta palabra como artista, ¿no? O como literato, o como escritor, ¿no? A mí lo que me interesa es lo que yo llevo acá adentro y eso es lo que me gusta escribir, plasmar en la TV. Y si viene a por el planeta y me dice, ¿sabes qué, Martín? Para el próximo año necesitamos una novela una novela del guión. Y queremos que tú la escribas porque por ahí me han dicho que de alguna forma mi vida ya es una novela, por las ciertas características que tiene, de un movimiento subterráneo, de ser parte de la barra de la alianza, bueno, no sé, una serie de cosas. Yo no escribiría, no, pero hay escritores que han traicionado, y ustedes sabrán quiénes son, han traicionado su estética y han escrito novela de la violencia, ¿no? ¿Por qué? Creo que está en Google en nombres y se van a dar cuenta. Eso sí me parece muy criticable, ¿no? El resto no, lo demás, lo anterior no. Pero igual ahí un poco sería pensar, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo comenzaste? Ya, capitalismo. No, ¿cómo escribir cuando el propio mercado editorial está creando sus propios, digamos, cánones editoriales? No podemos decir cánones literarios, porque el canon literario es una discusión que incluye muchos agentes y realmente tiene una profundidad en el tiempo, ¿no? Es decir, no, pero estamos sin duda frente a imágenes que van, en cierto sentido, diciéndonos este es un modelo, ¿no? Por aquí podríamos ir. Sí, claro, lo que tú decías, ¿no? Si alguien te dijera, oye, escríbeme una novela, vaya por el yo, por el padre, pero ahí yo soy un poquito discrepo, en el sentido de que si uno es un buen escritor, ¿no? Yo tomaría eso quizás como una especie de reto, o sea, tomarlo como un reto justamente para ver como un reto frente a ciertas corrientes editoriales, ¿no? Y ahí sí, porque claro, igual está, ¿no? O sea, que un tema te interese o no es algo que a nosotros como lectores no nos va a llegar, no lo vamos a saber, pero que probablemente sí se va a notar en la escritura. Claro, se nota cuando lo has forzado, creo yo. Total, o sea, total. No me sentiría yo escribiendo. Y creo que parto desde ahí, ¿no? O sea,
O sea, yo no... si es que te interrumpo, No, no, o sea, decir que me diga, o sea, que te direccionen lo que tienes que escribir, eso es lo que yo sí me parece que eso es venderse, ¿no? Que esta novela que le escribí para que lo lea una chica, que fue mi intención, a la cual le dedico la novela, y que la publico con los años, porque dije, voy a publicar, ¿no? Porque eso de que yo escribo para que nadie me lea, entonces me parece pose de malditismos así un poco trasnochados, y conozco muchos. Lo publiqué por mi cuenta, llegó, o sea, yo no me esperaba tanto, no me esperaba eso, o sea, y que haya llegado ahí no es porque yo conozca a nadie o porque me haya, ¿no? Sino es por el valor de lo que está ahí adentro en esa página. Entonces, en ese sentido, si viene alguien y me dice, ¿sabes qué tienes que escribir? No, o sea, no me nace, o sea, sería atractivo el pago, ¿no? Pero creo que no me sentiría yo como, y ahí creo que ahí es el momento del quiebre entre el auténtico y el vendido, creo yo. Más allá de los retos. Yo lo que se llama como un reto, ¿no? O sea, uno como escritor que quiere, digamos, porque hay un punto que también a mí me lo pienso mucho, ¿no? Esto que decía hace un rato Julián, ¿no? Esta cuestión de que tú lo planteas en términos muy duros, ¿no? O sea, esos lindos 20 lectores que sí entendieron mi propuesta, ¿no? En cambio, los 10.000 estúpidos que no están entendiendo. Ahí no viene un poco el sentido de que... La palabra estúpido suena bonito para mí. Yo no sé que la estabas descubriendo y la aguantaste, como me dije, por ahí salió, ¿no? Pero claro, el punto era... Mi punto va un poco que quizás pensar de esa manera, ¿no? Los que me pueden entender o los que están de acuerdo con una estética un poco más de bestseller, quizás sería un poco como sentirse una excluida del circuito, ¿no? Y mi propuesta iría un poco más por el lado, que es lo que intenté hacer un poco con La Sangre, ¿no? Yo creo que es lo que como escritores hay que un poco empezar a intentar también, de crear al lector, ¿no? Yo creo que la propuesta de un libro, la propuesta de un texto, obviamente va a ser que tú quieres que te leen, obviamente no lo lees para guardar en tu cajón, no para nada, pero que dentro de ese circuito sí justamente tiene que ver con la idea de crear ese lector ideal, ¿no? O sea, ¿para quién escribes? Y si por ahí sientes que no hay más de 20 de esos lectores, ¿no? ¿Por qué no más o menos intentar que llegue a esos 10.000 en un momento, ¿no? Pero justamente hacer que esos 10.000 que leen otro tipo de cosas se puedan interesar de alguna manera en un tema, porque además creo yo que si el tema para ti es trascendente, ¿no? Si para nosotros el tema de la violencia política es trascendente, es importante, justamente porque es importante deberíamos intentar llegar a más lectores también, ¿no? Pero sin que eso implique ceder a una estética, ¿no? Claro. Tener cuidado un poco con eso. Es una especie de, creo, como es una danza muy delicada, ¿no? O sea, no abandonar la estética, crear este lector, traer lo que están por otro lado también, pero no cerrarse. A mí la dicotomía a veces me incomoda un poco, ¿no? Lo de los 20 fabulosos y los 10.000 estúpidos. Pero llámalo, o sea, quizás no sean tan estúpidos. O a veces la estupidez también se puede trabajar. Pues. Sí. Ahora, una pregunta rápida antes de pasar al siguiente tema, que de hecho Claudia ya lo ha mencionado. ¿Para quién escribes? Si podrían, digamos, decirlo así en un minuto o en menos, ¿para quién escribes? Bueno, Claudia. No sé, no me he puesto a pensar. Alguna vez pensé, decía, ¿no? Cuando escribía una novela, y decía, si alguna vez publico que a alguien le interese esta historia, como a mí me interesó de repente, tanto así como cuando yo leí Conversación en la Catedral y Los Genocidios Dominicales, dice que tanto me gustó que me interesé por los años 50, que me puse más allá a investigar sobre Odría y todo eso, que recorría las calles que menciona Ludo Ribeiro, que recorre el Ludo Totem y toda esa cuestión, porque me interesó esa época. Entonces yo decía, si alguna vez lees esa novela, me gustaría que alguien, un joven, ¿no? Que no vivió, se interese por los años 80. Bueno, y creo que de alguna forma sí. O sea, esa fue la única vez que yo pensé en un lector joven que se interesara por los años 80. Nada más de ahí no tengo una. Solamente trato de escribir que lo pueda entender. Nada más cuando escribo otros cuentos o los otros libros que escribo. Bueno, el problema es que yo soy docente de literatura. Me meto un poco en la crítica, en la teoría, y es un poco que me permite hablar con facilidad sobre ciertas cosas, pero por otro lado también me cierra
¿no? Espacios para, bueno, no sé, la verdad es que si me he preguntado para quién escribo, creo que nunca me he preguntado, ¿no? Lo que sí, he tratado de poner en evidencia lo que hay una fuerza en uno, ¿no? Que te empuja a hacer eso, ¿no? Como irse a jugar un partido de fútbol. Ahora, lo que yo quería es un poco atenuar lo que dije antes con crudeza, es lo siguiente. Si tú publicas, si Martín, por ejemplo, publica en Planeta y cree que eso es un logro, a buena hora, pues, ¿no? Creo que uno puede tomarlo incluso como una conquista del ejercicio de la escritura. Eso no me cabe duda. Lo que pasa es que la racionalización misma de tus acciones y actividades son más complejas y requieren una información teórica un poco más, ¿no? Entonces, yo no, dentro de poco, Random me ha prometido publicarme el retablo, creo que ya está en... Yo lo he tomado en cuenta, lo he asumido hasta con cierta emoción, a partir de que yo reconozco de que lo merezco, que me miren. Si me miran y me dicen, ¿sabes qué? Ven, tómalo en cuenta. Y si no, no. Ahora, eso no creo que eso es una traición, sino más bien para mí, yo lo tomo como una conquista. Yo he ganado 3 premios, y no quiero vanagloriarme, pero bueno, he ganado el COPE y alguien me dijo, ¿no? Pero si tú eres un escritor que crees acá, ¿no? ¿Cómo? Y él simplemente le respondí, es que necesito plata. No, hay cosas así complejas, ¿no? Parecen a veces. Entonces yo lo tomo como una conquista, ¿no? Porque yo no soy un escritor hegemónico, soy un escritor emergente, soy un escritor de abajo. Eso está claro. Ahora, me ha costado. Por supuesto, nosotros, los que venimos de la sierra, a los 21 años, Vargas Llosa había publicado una novela magistral, ¿no? La ciudad de los perros. A los 21 años, los que venimos de la sierra, apenas estamos siendo alfabetizados. ¿Y cómo me pueden exigir que a los 21 años yo escriba una novela? No sean malos, sean un poco más compasivos. Entonces a los 45 años recién he publicado una novela. Y bueno, estas cosas hay que tomarlas como, bueno, si una editorial me ve, ahora, lo que sí, a mí digo, yo no estoy parametrando a nadie, cada uno, como dicen vulgarmente, sabe cómo mata su pulga, ¿no? El asunto es que para mí no es honesto estar correteando a las editoriales. Ni es honesto ni recomendaría a mis alumnos, por ejemplo, ¿no? Adelante, no lo he hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque es una suerte de ética personal y con eso mi conciencia está un poquito tranquila, no por otra cosa. Muy bien, entonces tu libro sale con Random House. Ya está firmado, el contrato está firmado. El lector. Sí. Retablo va a ser. Sí, retablo, La novela. Sin duda. ¿Cómo era el lector? No, yo sí, a la hora de escribir, sí, digamos, en términos muy concretos, en mi material pienso al menos en 3 personas, no voy a decir nombres porque son personas muy cercanas, que para mí son como mis lectores en quienes confío, como lectores en términos de revisan, por favor, lecturas en las que yo confío, si me dicen que va bien el texto, sigo, si no va bien, revisarlo. Pero ya en términos de lo que es un rato, ¿no? del tipo de lector que se crea como texto, como literatura, yo sí espero y trato de buscar siempre que sea un lector muy comprometido, ¿no? Eso se lo he dicho algunas veces antes. Lector comprometido en el sentido de que se meta al texto, ¿no? Porque además yo creo que estamos en una época donde estamos todos los productores culturales luchando por la atención.
¿no? Es una época de guerra por la atención. Entonces, tenemos que entrar a esto, ¿no? O sea, tenemos las redes sociales que nos quitan atención a todos a cada rato y puta, ¿qué tipo de texto vamos a escribir que compita frente a eso, ¿no? Ahora, igual son espacios distintos también. Yo creo que alguien que va con una novela, de todos modos, va asumiendo que tendrá un espacio mental mayor para no dejar más interrupciones, ¿no? Pero aún así pensar en ese lector también, ¿no? O sea, cómo hacer que entre al texto, cómo hacer que sea partícipe de lo que está pasando ahí, ¿no? No dejarlo fuera. Yo creo que hay una intención muy, ¿cómo llamarla? Muy coparticipativa, ¿no? Que tiene que ver, al menos como la manera que yo pienso la escritura, con una ética que tiene que ver justamente con el compartir con el otro, ¿no? Más allá de lo que siempre sabemos, ¿no? Que es el lector que completa la interpretación del texto, ¿no? El lector que le da vida al texto. Pensar que sea un lector que además entra al texto mismo, ¿no? Creo que en ese punto, digo que el lector en el que yo pienso es un lector muy comprometido, ¿no? Y de hecho tu propio libro, digamos, exige un lector de ese tipo, ¿no? Entonces es posible también pensar en el lector a partir, bueno, desde un argumento estructuralista, ¿verdad? A partir de la estructura misma del libro escrito, ¿no? Ahora, vayamos a un tema también polémico, y es el tema del informe de la CBR, ¿no? El informe de la Comisión de la Verdad de Reconciliación. Mi pregunta es, ¿cómo procesaron ustedes esa información en sus propias escrituras? Porque todas las novelas que estamos comentando esta noche son novelas post-CBR, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el texto dialoga o no dialoga, cuestiona o no cuestiona, ¿verdad? Ese documento, bueno, el resultado de esa investigación institucional que sin duda se publicó en un ambiente bien hostil, ¿no? Es decir, yo creo que si hubiera habido mejores condiciones para el informe de la Comisión de la Verdad, quizás sería diferente, ¿no? Pero surgió en un ambiente en que los comisionados tenían que cuidarse de usar tal palabra o otra palabra, ¿no? Hubo una negociación en realidad, me parece, ¿no? En qué tipo de conclusiones incluso se llegaron, ¿no? Entonces me gustaría un poco conversar sobre esto, cómo sus obras incorporan, ¿no? este documento que es fundamental sin duda para repensar el pacto republicano, ¿verdad? ¿No? O el fracaso republicano que ha sido el Perú. Bueno, particularmente, claro, en Criba aludo, ¿no? A la Comisión de la Verdad, yo lo llamo Comisión de la Verdad Verdadera, ¿no? Entonces, pero entonces, bueno, estábamos en Comisión de la Verdad Verdadera, ¿no? Entonces un poco lo hago con cierta ironía, ¿no? Porque o sea, hay dos cosas, ¿no? De hecho, que el texto, el macrotexto, el texto es, creo que no deja duda en la intención de subsanar de alguna manera la barbarie, ¿no? Y de dar una, ¿qué podría decir? Pues un aliciente, una cosa. Me parece un documento extraordinario, ¿no? Me costó trabajo, y no es fácil, pues eso, ¿no? Pero claro, hay algunas cosas que particularmente las he leído y no se ajustan a la verdad, ¿no? Siempre que asumamos que la verdad existe, no se ajustan, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar en términos un poco generales. Por ejemplo, a un determinado personaje le han asignado una serie de situaciones negativas, ¿no? Pero en el fondo eso no ha pasado, ¿no? Particularmente a mí familiarmente me ha afectado esta situación, y he sido testigo de cómo el discurso puede construir la imagen de alguien y te puede vender como un homo sacer, por ejemplo, cuando eso en realidad no lo fue. Y eso, por ejemplo, es una perturbación que a mí hasta ahora
me empuja a expresarme a través de la escritura, ¿no? No sé si con la intención, no con una intención expresa, sino más bien subrepticia de aclarar, tal vez pelear con alguien y decir aclarar esto, ¿no? Que eso no fue así, eso no es así, eso fue de otra manera. Entonces, yo estaba un poco fastidiado, ¿no? Por decirlo menos, con algunos pasajes de la Comisión de la Verdad, donde se afirmaba pues, que he sido así, que se lo vio acá, que hizo esto, que estuvo allí, y a raíz de eso, por ejemplo, los periódicos son los periódicos. No sé si ustedes leen, hace tiempo que no leo los periódicos. Ellos se agarran de eso y lo que es para vender, bueno, pues lo agigantan, ¿no? Entonces, frente a eso, todo lo que se ha dicho falsamente ya queda como una verdad. Y frente a eso tú no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, esas partes sí, un poco, y creo que la novela, en cierta forma, esto trata de aludir, ¿no? En ese sentido. Pero no creo que haya sido un poco con manar ni cuestionar lo fundamental, lo que hay de logros en ese documento. Me parece un documento estupendo. Bien. Yo no me había dado cuenta la importancia que tiene, a raíz de tu pregunta, el informe de la Comisión de la Verdad en relación a las novelas que se indica que son las novelas de la guerra, como le llama Miguel Gutiérrez, ¿no? En uno de sus ensayos. Hasta que una vez hicieron un conversatorio, dos escritores, ¿no? Y bueno, ellos como que querían marcar una ruptura, ¿no? Es una propuesta estética, ¿no? Contra la memoria se llama, ¿no? Nuevas formas de ver, ¿no? Y yo asistí porque me llamaba la atención mucho eso de ver nuevas maneras de ver el pasado, ¿no? O sea, porque a mí me interesó a raíz de una conversa con Miguel Gutiérrez, que él decía que la novela de la violencia política sí iba a seguir escribiendo, ¿no? Y poníamos como ejemplo lo de la Guerra Civil Española, ¿no? Que hasta ahora se sigue escribiendo, pero ya no los que la vivieron, sino los nietos del esto, ¿no? Y bueno, y el ejemplo que siempre mencionan y que bueno, que lo leí en otros, ¿no? Es Cercaz, ¿no? Con Soldados de Salamina. Entonces asistí y bueno, y entre sus conclusiones los escritores decían, ¿no? Que la mayoría de novelas que tenían que ver con la guerra, con la violencia política, eran como que hijos de la comisión del informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Entonces dije, bueno, mi novela está dentro de este tipo, pero yo me acuerdo que lo comencé a escribir a la segunda mitad del 95. Y salvo el 98, 97, 98 y 99 que dejé de escribirlo, por estuve en un trabajo que me absorbía demasiado, escribí, o sea, durante todos esos años hasta que lo publiqué el 2007. Pero obviamente cuando yo les comencé a escribir no tenía nadie se podía imaginar que iba a haber una comisión de la verdad ni que iba a haber ese informe de ese tipo, ¿no? O sea, no estaba ni idea. Entonces, yo dije, no, oye, no, están equivocados, ¿no? Yo, si hablo personalmente, mi novela no tiene nada que ver con la Comisión de la Verdad. Pero que sí, o sea, no agarré el tema de repente de la Comisión de la Verdad, ¿no? O sea, no agarré historias que salían ahí. O sea, fue una historia muy personal, que bueno, que estaba dentro de esa época, pero que sí me sirvió cuando ya comienzo, como dije hace un momento, a contextualizar la novela, ¿no? O sea, ahí sí me sirvió, no solo eso. Yo, como estudio periodismo, conservo muchos recortes de esos años de la República, y revistas sobre esa época, donde me servía pues para ver el organigrama de Sendero, para leer sus entrevistas, sus discursos. Por ahí tenía una fotocopia de la entrevista del siglo que le hacen en el diario, ¿no? Que se llama en esa época. Entonces, para aprender el discurso, para aprender sus maneras de pensar, ¿no? Y la Comisión de la Verdad también me sirvió mucho por hacer un informe, ¿no? Y me sirvió más como documentación, no como inspiración para escribir, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eso es básicamente lo, y lo cual yo discrepaba con estos dos escritores que planteaban eso, ¿no? Y yo creo que así, ¿no? Pero creo que ellos querían poner como ejemplo, pues, y bueno, lo digo, ¿no? Porque muchos ahora dicen de que esta novela del Cueto, La Hora Azul, es una historia que está dentro de la Comisión de la Verdad, ¿no? Del general que, bueno, que secuestra a una chica y la tiene como si fuera su esclava sexual y que al final se escapa, ¿no? Entonces, a partir de ahí él ficciona, ¿no? Ya, más o menos esa era la idea que tenía que dar. Yo decía, pues, pero Adrián R., el Pocho Treblinka,
sea, mis personajes no están en la Comisión de la Verdad, nada que ver, pues. Entonces, yo hago esa línea. Pero sí acepto de que sí, como documentación, sí me ayudó bastante. Yo creo que el informe, ¿no? Es como pensarlo, como el gran archivo, ¿no? Como el gran archivo, digamos, de lo que escribimos después, justamente de la creación del informe. Y ahí, claro, con el archivo está qué vas a hacer con él, ¿no? O sea, un poco, en mi caso, a mí lo que literalmente yo fui a los archivos de la comisión, bueno, me interesaba ver los testimonios, ¿verdad? Sobre todo el caso de violencia sexual. No porque me interesara directamente esos detalles de los casos, ¿no? Lo que hizo cuento de tomar un caso y transformarlo en ficción, que es una manera más de trabajar, Claro, me parece muy válido. válido. A mí lo que me interesaba era sobre todo captar la atmósfera, no tanto el contexto histórico, sino la atmósfera del miedo, ¿no? Me interesaba eso sobre todo, ¿no? Y eso estaba en esos testimonios, ¿no? Porque yo creo que al archivo lo puedes usar de la manera en que más te convenga como escritor, ¿no? Pues ahora algo interesante también que pasa, que me parece que, no sé si tú lo estás trabajando de esta manera, pero me parece que Alex Hiller también lo está viendo así, un poco pensar ya en el informe de la Comisión de la Verdad como un parteaguas de la ficción de la violencia, ¿no? Por eso, quizás por ahí un poco lo que decías en ese conversatorio. Ficción pre-informe, ficción post-informe, ¿no? Lo que habría que pensar un poco es que yo no sé qué tan válida sería esa distinción, pero ya pensando más como crítica que como escritora, ¿no? Que sí es un parteaguas, creo yo, pero no tanto de la producción de ficción, pero sí de la producción discursiva sobre el informe, ¿no? Que no sería solamente la producción de textos de ficción, sino también de ensayos, de textos de producción académica, sociológica sobre esos años, ¿no? Pero dentro de la ficción yo creo que sí, al menos en mi caso, como te decía, me sirvió mucho el archivo mismo de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y sí un poco pensar que hay una parte que no se recupera tanto del informe, ¿no? Porque se habla más del informe, sobre todo la parte de las conclusiones, la cuestión de, bueno, el peso de la culpa, de la responsabilidad del conflicto, ¿no? Hay una parte del informe de la que no se habla tanto, que es una parte muy filosófica, que es extraña en el contexto del informe, que justamente tiene que ver con el problema de la verdad, ¿no? O sea, empiezan a investigar, a averiguar sobre su propio nombre y es como un capítulo, es el problema de la verdad, ¿no? Pero extrañamente, un pequeño problema es que terminan sí derivando a decir que sí hay una sola verdad, ¿no? La idea de la verdad que es el conflicto es la verdad que va a traer este informe, ¿no? Claro, está por ahí el asunto de que sí, son muchas voces, pero hay una verdad, ¿no? Y ahí quizás comenzó un poco el problema de esta intención del informe por autocanonizarse, ¿no? Que también puede ser un poco complicado, ¿no? Y que justamente creo yo es a lo que nuestras narrativas comenzó un poco a contestar, ¿no? A diferir de eso. Bueno, algo interesante en realidad que tú mencionas ahí es que el tipo de legitimidad que el informe, el tipo de audiencia, auditorio pragmático que tenía, era un auditorio muy práctico, ¿no? Esto es verdad, esto es mentira, ¿verdad? Y eso tiene que definirse. Entonces, es cierto, ¿no? Desde una perspectiva teórica, contemporánea, realmente quizá lo más claro ahora sea decir, bueno, la verdad es un acuerdo, ¿no? Es una aproximación postestructuralista, si quieres, ¿no? La verdad es un acuerdo entre distintos actores, ¿verdad? Es un proceso de negociación, muchas veces discursiva, etcétera, ¿no? Pero claro, ¿no? Ese lujo que, digamos, puede ocurrir en el ámbito académico, no podía darse, ¿no? En un ambiente en que se tenía que discutir con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, con el gobierno anterior, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo que el informe en sí surge de un contexto bastante complicado en términos de qué se puede decir o no, o cuál es lo máximo que se puede decir, ¿no? Entonces, ahora, me parece que es interesante que en cierto sentido se puede hablar de una ficción post-CBR en el sentido no necesariamente de que sea el insumo principal de la ficción, como el caso de La Hora Azul que están mencionando, pero sin duda esta cuestión de la contextualización es importante, ¿no? Pero además el hecho de que se crea un público lector también. O sea, el informe de la Comisión de la Verdad crea un público lector, ¿no? Que
busca saber qué más pasó, cómo los escritores pueden ayudarnos a entender lo que pasó, ¿verdad? En fin. Bueno, ¿una pregunta o una afirmación más bien, ¿no? Claro que no hay nada que contestar. Bueno, pasemos a otro punto entonces. Sí. Bueno, el próximo miércoles tendremos otro conversatorio donde hablaremos un poco sobre metodologías para pensar la narrativa, la ficción sobre la violencia política, ¿no? Sobre canon, archivo, CBR, etcétera, están invitados. Bueno, voy a avanzar con un par de puntos más y después, ¿les parece si abro la opción de hacer preguntas? Creo que aquí los escritores van a estar muy felices de contestar, ¿no? Y algo que a mí me parece interesante en las novelas son los personajes femeninos. Es decir, todas las novelas tienen, algunas más que otras, personajes femeninos como elementos fundamentales en la resolución de la historia, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el potencial de los personajes femeninos para narrar la violencia? ¿Qué potencial, no? ¿Qué potencial le ofrece al escritor el personaje femenino como vehículo para narrar el horror? Bueno, yo soy un poco machista, pero bueno, eso se trata de responder una pregunta. Cuando escribo, no, particularmente, no pienso en los sexos ni en los géneros, estoy pensando más bien en el ser humano. Pero precisamente tu novela tiene un personaje, tiene una sección. Ah, no, claro. Es un personaje En Kiva hay una mujer que lleva la voz, una narradora de una gran parte de la novela, pero claro, es que afecta por igual, me parece, ¿no? Cualquier evento violento afecta por igual, y creo que la presencia de la mujer en este evento de los 80 ha sido fundamental, ¿no? Y creo que como insumo para elaborar un texto artístico, bueno, de hecho que la elaboración de texto artístico implica a veces, bueno, en el psicoanálisis es más fácil hablar, ¿no? El discurso inconsciente y el discurso consciente. Ahora, el problema es que hasta donde tú puedes manejar el discurso, ¿no? Puedes presentar ¿no? Decir, bueno, voy a poner esto, necesito este personaje, necesito este otro personaje, ¿no? Pero hay una fuerza subrepticia que te va empujando de que lo que tú escribes de alguna manera está relacionado con el contexto, con la referencia, con la realidad, ¿no? Que, bueno, pienso que el lenguaje literario lo que está haciendo es elaborar una representación de la realidad, pero con su propio lenguaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no veo la diferenciación, pero creo que sí, en algunos escritores, bueno, se nota muy claramente, ¿no? De que quieren inclinarse al lado de la mujer y quiero visibilizarlo más, al hombre no, tal vez. Pero eso no ocurre, por ejemplo, en mí, ¿no? O por lo menos hasta donde tengo conciencia de ello, no. Yo lo primero que estoy pensando es en el ser humano y en la performance del ser humano que se enfrenta a la ignominia. Es admirable, ¿no? La presencia de las mujeres, ¿no? No, entonces yo pienso primero en el ser humano, ¿no? Y cómo se enfrenta a estos eventos. De ahí sale no busco. Bueno, de acuerdo a la historia, conforme la fui escribiendo, de hecho la presencia del amor en medio de la
violencia que afectaba a los personajes en la novela, que afecta a los personajes en la novela, es un escape, ¿no? Una búsqueda, ¿no? Una manera de salir de esa realidad atroz que les está afectando, sobre todo al protagonista, Adrián Guerra. Y obviamente que la salida más humana, creo yo, o que caracteriza a la humanidad de este personaje, es el amor, ¿no? Y encuentra en una chica, ¿no? En Olga, que es la protagonista. Pero yo, conforme ya fui armando esa... Obviamente que yo lo que quería representar era que el contexto de los tiempos, o sea, la violencia de los tiempos, estaba tomando el tiempo tomando el título de Miguel Gutiérrez, se impone sobre los anhelos. O sea, es como que nos frustraron, ¿no? Hay una canción de una banda inglesa, Crash, The Day You So Living, ¿no? O sea, nos deben una vida, ¿no? Y eso es lo que yo sentía, ¿no? Como que a los que de alguna forma crecimos en esos años nos cortaron ciertas expectativas. Entonces, esos anhelos que tuvo el personaje con esta personaje femenino que es Olga, ella lo va arrastrando hacia el final, ¿no? Aunque Victoria Herrero, cuando él me dijo, no, le dije, preséntame el libro, y me dijo, no, porque tengo mucho reparo contra el personaje femenino. Me dice, no, pero de eso se trata, ¿no? Que me digas las cosas como son. Pero ella me dijo, pues, que no solo ella, sino otros me decían como que siempre la mujer es culpable. O sea, Adán y Eva, ¿no? ¿No? Es la que lo lleva realmente a la perdición, este personaje. O sea, es una visión así muy, no sé, inconsciente, porque no fue consciente. Él busca una salida de repente por mi experiencia, ¿no? Porque está basado también en un personaje que he conocido, ¿no? Que también fue... Sí, no, fui como que igual que Adrián R me quedé así solo, una cuestión así, me abandonaron malamente. Entonces por ese lado va, pero, o sea, al momento de configurar el personaje femenino, que son 3 personas, o sea, son 3 que sacó de la realidad, y que una ha estado muy presente dentro de la mancha subterránea, que fue pareja de un miembro muy representativo de la mancha subterránea que tocaba cantar en una banda, y que todos hablaban de ella, no sé, como si fuera una especie de musa, ¿no? Y yo no la llegué a conocer hasta hace unos años personalmente, pero todo el mundo hablaba de ella y que terminó perteneciendo a ella. Purgó prisión y salió, y bueno, las veces que conversó con ella, bueno, ella totalmente rechaza, no sabe cómo pudo haberse metido en un organismo o una organización de ese tipo. Pero por lo que se hablaba, yo configuré ese personaje de ella, ¿no? Y de otras 2 chicas que muy cercanas a mí, y las cuales fue como logré este personaje femenino. No fue una cuestión de pensar, como dice Julián, o como propone algunos, de que hay darle más visibilidad a un personaje femenino porque tiene que haber un personaje femenino. No, fue una cuestión que de acuerdo a la historia que conforme iba escribiendo se me hacía necesario, ¿no? Y por eso que al final tomé ese protagonismo, ¿no? Y aparte también por eso que se dice, ¿no? Que dentro de Sendero la mujer era una, ¿no? Como dice Gonzalo, ¿no? La mitad del cielo, Mau creo que decía eso, ¿no? La mitad del cielo, ¿no? Dentro de su propuesta revolucionaria. Entonces me parecía de alguna forma también al momento ya de construirlo ya de esa manera, que es importancia dentro de la novela. Sí, un poco quería cuestionar la pregunta misma que hiciste, ¿no? Porque dijiste un poco cómo por estos personajes mujeres como vehículos de la historia, ¿no? Son vehículos, no, o sea, lo que yo intenté hacer en la novela fue o sea, cómo hacer que esa perspectiva de mujer haga la historia, ¿no? Haga la historia en el sentido literario, ¿no? O sea, cómo hacer que esta mirada se haga texto, cómo hacer que esta mirada sea escritura, ¿no? Porque justamente pasaba que sí, ¿no? O sea, ya sabemos, la tradición literaria peruana es súper machista, está poblada de hombres, los personajes mayoritariamente son hombres, los escritores son casi todos visibilizadamente, mayoritariamente hombres. Sobre mujeres. Claro, ¿no? ¿Qué tipo de mujeres son las que circulan cuando circulan en textos literarios? ¿No? Y pensaba sobre todo, digamos que mi referente directo en la tradición peruana, pensar sobre todo en Rosa Cuchillo, ¿no? Una novela de Óscar Colchado. Y claro, es un personaje que a mí la novela me gusta mucho, es una novela muy bien escrita, el personaje está muy bien hecho, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, ¿qué imagen de mujer estaba ahí? ¿No? Y que remitía un poco también a la mujer andina víctima, ¿no? Porque al final, claro, es la diosa Cabillaca, claro, pero es victoriosa porque es diosa, no porque es mujer.
¿no? Tenía un poco ese problema que es la novela ahí, ¿no? Más allá del gran nivel estético que la novela tiene, ¿no? Así que mi pregunta era un poco cómo hacer, como te digo, que esta mirada femenina sea el texto, que sea la escritura, que no sea solamente por visibilizar a las mujeres, por poner experiencias, que sí está bueno también hacerlo, ¿no? Poner experiencias que no circulan, que no se conocen. Pero a mí lo que me interesaba más era esto, ¿no? La experiencia de la escritura desde lo femenino, pero lo femenino no como solamente la mujer, ¿no? O sea, pensar lo femenino como eso otro, ¿no? El otro siempre que no está usualmente, ¿no? Ese otro que no es lo mismo de siempre, la historia peruana que es lo mismo de lo que hablamos siempre, ¿no? El otro que no es la crisis de siempre, o sea, ese lo mismo que se repite. O sea, qué manera otra de pensar esta historia, ¿no? Y esa manera otra para mirar lo femenino, ¿no? Que en el caso de la novela incrustó 100 personajes mujeres, ¿no? O sea, puede haber pasado que hubieran sido otro tipo de personajes, pero en esta novela particularmente, en La Sangre, sí quise que fueran decididamente 3 mujeres, ¿no? 3 mujeres además muy distintas, ¿no? Porque también cuando hablamos de la mirada de la mujer, no es una mujer, son la mirada de las mujeres, ¿no? ¿De qué mujeres estamos hablando, no? Ahí obviamente se cruza la cuestión de clase social también, la cuestión de raza definitivamente está ahí también. Pero justamente era eso, ¿no? Pensar no en que tengo que poner mujeres porque faltan mujeres, no. Ese pensamiento también es muy reductivo, muy simplista también, ¿no? Pero me interesa ese cómo se escribe desde esa mirada del que no está al centro, ¿no? Es un poco Sí, a mí de hecho me parece un acierto en tu novela que tengas 3 personajes femeninos que tienen distintas coordenadas, ¿no? Que complejizan, en cierto sentido, qué es una voz femenina en un contexto heterogéneo como el Perú, digamos, ¿no? Entonces creo que eso es un logro importante de tu libro, sin duda. Bueno, preguntas, ¿qué les parece si, ¿no? Preguntas, comentarios, ¿no? Tenemos todavía unos minutos para seguir. O como quieran. Yo quería hacer una consulta. Sí. Hablaban primero del tema de qué tan parecido es el contexto de los 80, por ejemplo, con toda la crisis política que se vivía, y el contexto actual, que también digamos que se ha vuelto en los últimos días. Y pues ahora existen muchos escritores jóvenes que tal vez quisieran agarrar precisamente este punto. Yo quisiera que, más que un comentario, dieran tal vez un consejo de cómo podríamos tratar este tema a futuro, o sea, para que de aquí, por ejemplo, a 10, 20 o 30 años, los jóvenes de ese tiempo puedan saber y conocer un poco más la situación que se vive actualmente. ¿Qué consejo, cómo podríamos tratar eso? Muy bien. ¿Se entendió la pregunta? Creo que ustedes también un poco más de explicación. O sea, cómo tratar esos tiempos Exacto. a alguien que a futuro puede escribir sobre. No sé. Yo siempre tuve una inquietud social, no proyectarse, ¿no? O sea, no, es como decirlo, ¿no? Ya con futuro no sé qué habrá, ¿no? Pero yo puedo decirle que yo tuve una infancia muy cercana a los acontecimientos sociales que estaban sucediendo en el país, ¿no? Entonces yo crecí con esa inquietud. Entonces a mí lo social no estuvo ajeno, ¿no? Y ahora veo, pues yo también soy educador y veo que mis alumnos, o sea, están totalmente desentendidos de la realidad, ¿no? Y por algo, de alguna forma, dentro de mi generación de los 80, y creo que a partir de un momento histórico de que viene a ser del gobierno de Velasco, hay una especie de debate mucho más cercano en las familias sobre lo que sucede en el país, ¿no? La reforma de Velasco generaba, en mi casa hablaban sobre lo que hacían, ¿no? Yo me acuerdo que tenían 5 o 6 años y discutiendo, ¿no? Y conforme iba creciendo, yo jugaba pelota ahí en la esquina, y en la esquina los mayores hablaban y discutían sobre política. Y yo fui creciendo y seguíamos hablando de política. Teníamos un trago de un sol, pero seguíamos hablando de política. Ahora los jóvenes de ahora están hablando sobre política, sobre lo que está sucediendo. La gran mayoría, no digo que todos, ¿no? Pero el común. O unos jóvenes de una esquina de barrio en Breña, escuchando rock con un trago y conversando pues sobre lo que estaba sucediendo en los años 80. ¿Por qué? Porque ya lo teníamos desde antes, ¿no? Y ahora como que hay un vacío alrededor.
Entonces sería pues a alguien realmente que desde ahora esté, así como tú de repente, ¿no? Que tengas ese interés por lo que está sucediendo en el país y que después no quiera ficcionar, porque al final los libros de historia van a estar y nos van a contar sobre eso. Pero ¿qué es lo que nos cuenta lo que sentían esas personas? Lo que sentías tú y yo en los 80, en estos momentos. Y eso es lo que le toca, creo yo, a la literatura, al narrador, ¿no? Escribir sobre lo que se sentía, sobre lo que sentía el individuo sobre eso, ¿no? Porque los hechos históricos van a estar registrados en cualquier momento, en cualquier libro, cualquier publicación. No, solo quería mencionar el tema de que piensa que en los 80 pues, se reunió un grupo de jóvenes en asociación política, pero digamos que en el contexto actual, yo personalmente creo que hay una gran decepción por parte de los jóvenes. O sea, vamos. No solo los jóvenes. Bueno, pero se habla en general, ¿no? Pero digamos que si lo quisiéramos comparar un poco, creo que tal vez no existe mucho interés por el tema de la decepción. O sea, tú puedes ver en todos lados, tengo muchos amigos, conozco mucho con ellos sobre esos temas y la mayoría no quiere saber nada de esto. Hay muchas más formas de escapar de la realidad, ¿no? Yo no sé qué tanto realmente hay lo del escapismo, porque yo me acuerdo mucho, hace un año exactamente, ¿no fue la marcha de los pulpines? O sea, la cantidad de jóvenes que yo vi marchando y que lograron que esa ley no pasara, a mí me dice mucho, no me habla de decepción, a mí me habla sobre todo, sí, de una fuerza que es muy típica de la juventud a lo largo de la historia, ¿no? Una fuerza de querer hacer algo. El problema está, me parece, que en este momento específicamente del caso peruano, el problema es que no hay liderazgos claros. Yo creo que sí hay una fuerza, para mí los pulpines fue clarísimo, ¿no? Yo me acuerdo que me pescó, yo no pensaba ahí, pero me agarró la marcha justo al final, no al final, sino en lo que fue lo que se terminó cumpliendo la mitad de la marcha en el Parque Kennedy. Y llegó un momento que comenzaron a llegar, la plaza del parque se llenó, y fueron esos como 20 minutos del ¿y qué hacemos? ¿No? Y lo que yo sentí en ese momento era alguien que tuviera un discurso bien plantado, se parecía como un megáfono a decir algo, y probablemente hubiera captado, hubiera canalizado políticamente que esa fuerza de una manera un poco más clara, ¿no? Pero no pasó, se quedó una especie de desconcierto, y el grupo no sé bien cómo terminó volviendo a pie por toda la vía expresa del Plaza Martín, ¿no? Y después hubo pues, un montón de cosas y todo, pero yo creo que sí hay una fuerza, ¿no? Yo la noto muy joven, esto del movimiento Ni Una Menos fue un movimiento de mujeres muy jóvenes también, ¿no? Es una cuestión de liderazgo, me parece, ¿no? Que sí tiene que ver con el problema del desencanto, ¿no? O sea, empujamos, pero ¿para dónde? ¿Quién quiere asumir liderar esto? ¿No? Hay un problema muy fuerte ahí. Ahora, que tú preguntabas lo de la ficción, sí, no sé. Cada 20 años pensaba mucho quizás en algo que está mencionando mucho ahora con lo del PPK, que decía que era un capítulo, una temporada completa de House of Cards, ¿no? Y sí, hay mucho de ficción política que se puede escribir a partir de esto, ¿no? Y a mí no me... Yo creo que sería a nivel, digamos, a nivel de propuesta estética, sería un género muy particular y muy que se acopla mucho a lo que está pasando ahora, ¿no? Yo incluso me atrevería, haciendo puro juego de imaginación, o sea, practicar un poquito quizás una especie de historia de sci-fi, ciencia ficción, un poco proyectar, que sería el Perú, y que por algún motivo, no sé, el Perú no se ha trabajado tanto todavía, pero que sí permite, creo yo, como género, ciencia ficción, liberar más discursos de imaginación, que a veces siento que es un poco lo que les está haciendo falta a nuestras, ¿cómo llamar? Nuestras potencias discursivas ahora, ¿no? Ver a dónde vamos. Bueno, esa novela se escribió ya hace 24 menos 2017. ¿Cuánto es? 23 años. 33 años se llamó Mañana las ratas, de José Vedado, donde él plantea justamente un futuro en el que Lima en el que el Perú es ya un estado bajo las garras de una transnacional y enfrenta una rebelión de parte de las ratas, o sea, nosotros los pobres, ¿no? Ya, eso ya lo planteó José Vedado, lo que menciona Claudia. Es lamentable y a la vez esperanzador que se vuelva otra vez a la ficción política. Estemos pensando recién ahora en volver a la ficción política, digamos. La violencia política, la violencia de los 80, 90, fue también un momento para pensar a volver al tema político en el Perú, y ahora otra vez volver al tema político, ¿no? Me parece que es digamos, retomar una línea que ya tiene una tradición aquí en el Perú, ¿no?
Y esto quizá era interesante tu comentario porque comenzamos esta conversación hablando sobre la influencia del mercado editorial, ¿verdad? En crear imágenes sobre la violencia política, pero en efecto no se crean imágenes sobre la ficción política. O sea, ¿no? Sí, hablamos de la política siempre y cuando esté circunscrita a los años, ¿verdad? 1980-2000, ¿verdad? Pero no hablamos de ese tema en otros contextos, ¿no? Entonces quizás sea interesante tu comentario, ¿no? Este momento que estamos viviendo en realidad debería ayudarnos a empezar a producir comentarios sobre la política, ¿no? Que crucen la ficción, sin duda, y también otros discursos. Y la ciencia ficción. Y la ciencia ficción, ¿no? Como dice Claudia. Muy bien, ¿qué más? ¿Quién más se anima? Tengo una consulta. Sí. Bueno, pues es una consulta, una reflexión un poco así. Me ha interesado mucho la parte en la que estáis hablando sobre el informe de la CBR y cómo la posibilidad, planteaba Claudia, creo, de que se uniformizase el discurso a partir de ese momento, se homogenizase, ¿no? Me interesa esto porque recientemente acabamos de leer este libro Patria, que os han oído hablar, que es un éxito de ventas en España, tal, vendido, todo salió todo, ¿no? Y porque trata el tema del conflicto vasco, ¿no? Salvando muchísimas distancias, nosotros en España tenemos dos episodios de violencia, la guerra civil y el conflicto vasco, digamos, así como que nos marcan históricamente, ¿no? Y literariamente. Y quizá en catalán. Claro, yo soy catalán, pero Todavía todavía no estamos esperando ahora. Lo que quiero decir es que, digamos que la violencia en el conflicto vasco ha quedado atrás. No sé, es que realmente con nuestra velocidad en los tiempos ya te da la sensación de que ha sido como hace 10 años, pero a lo mejor ha sido hace 5, no lo sé, ¿no? Y entonces esta es la primera gran novela que se atreve a hurgar ahí y darles rapidísimamente, por eso es parte del éxito, ¿no? Que trata de ser como muy coral, reflejar los distintos temas, las de distintas versiones, pero yo creo que trata de reflejar tanto que acaba siendo muy... cae como en estereotipos, estereotipar, ¿no? Y de alguna manera omitir determinados detalles de manera que crea como un discurso oficial, de alguna manera. Nosotros no tenemos comisión de la verdad, evidentemente. Entonces, ¿vosotros creéis que a partir de la CBR se ha homogeneizado el discurso? Es decir, vamos a ver eso, por ejemplo, en España con el tema vasco, por ejemplo, con los sucesivos temas. Es, porque además también, claro, gran editorial, toda la historia, o sea, nos interesa, es como un poco la novela del discurso oficial. Sí. Ganadores, vencidos. O sea, le quita matices y complejidad. Claro, como que te lo lima todo, para que incluso yo, que lo he vivido, 10 años después lo leo y mi primera reacción es verdad, fue así. Y luego, claro, empiezas a pensar y decir, oye, pero a mí pasaba también esto y esto otro, ¿sabes? Y al final como que, es decir, me han creado un discurso oficial muy bien creado, porque me ha salido estupendamente, pero no sé, por eso te digo, no sé si es pregunta o reflexión. No, pero yo creo que la Comisión de la Verdad tiene sus anticuerpos de un y de otro lado. O sea, no es tanto un discurso oficial porque nadie se la cree. No todos se la creen. Y yo siempre digo que es el único documento con el cual se puede enfrentar ideológicamente a posiciones extremistas, ¿no? Que buscan volver a una violencia política ya de lucha armada y todo eso, ¿no? Porque si creemos en la democracia, el tener consciente lo mal que hemos hecho, entonces para no volverlo a hacer, porque ese es el objetivo, ¿no? de la Comisión de la Verdad, que tener ese documento para no volver a cometer esos mismos errores que nos llevaron a esa época. Entonces, o sea, no necesariamente de nuestro lado, sino del lado de los que tienen decisiones, ¿no? Los que manejan el país,
Unos dicen, no, esto no está mal, esto está bien, los otros también dicen, no, esto no fue así. Entonces el documento está ninguneado por todos lados. Entonces no creo que sea como que un discurso oficial, todo el mundo nadie se ve, los actores que se ven reflejados ahí no están de acuerdo con lo que manifiestan. Pero yo creo que personalmente sí, o sea, a mí me puso clara las cosas. Bueno, a mí realmente, ya que he traído el tema del CBR, a mí realmente me da mucho temor que los hallazgos de ese documento se pierdan en realidad en el tiempo. Me parece que hay la CBR, el informe de la CBR estuvo bajo ataque desde que salió, pero en los últimos años el ataque está ganando, ¿no? Me parece, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, ¿no? La CBR, el informe viene con un conjunto de recomendaciones que nunca se implementaron, por ejemplo, ¿no? Y en el discurso público es muy fácil ahora decir, sí, no, ese documento escrito por los caviares, ¿verdad? Entonces hay una desautorización en realidad del trabajo y de la importancia de reconocer mucha de esa información como información pertinente para explicar el pasado y la manera en que se construyó la República, ¿no? Entonces, yo creo que hay un peligro, sin duda, grande, ¿no? Al margen de que no estemos de acuerdo con detalles, sin duda, maniqueos, ¿no? Maniqueos de la manera en que se redactó ese informe, pero hay un fondo importante que me parece importante proteger, ¿no? Sin embargo, yo creo que en unos 20 años quizá pase como este capítulo anecdótico, ¿no? Del trabajo ese que un grupo de caviares hizo, ¿no? Para hay una pelear su pequeña guerra ideológica. Claro, es que también hay una, ya como que, por eso yo tengo amigos con los cuales a veces discuto y que obviamente no son muy informados, pero tienen sus posiciones políticas, ¿no? Muchos son humoristas, son aprendices civiles, son la gente unos caviares. Pero tú has leído lo que me dijo. No, pero ¿para qué lo voy a leer si no hay gente unos caviares si ya sé cuál es su tendencia? Oye, pero si ahí habla que esto, o sea, el explicarle que Sendero Luminoso fue consecuencia, no fue una causa, no, fue consecuencia de una serie de cosas para que estos grupos de doctores en sí, ¿no? Maoístas, se organicen para hacer un cambio. Un cambio no, legítimo no, pero su manera de hacer un cambio. Te lo explica y él dice no. Repiten lo que una vez le escuché a Rafael Rey en su programa, que obviamente llega a miles, ¿no? Dice, no, esto, y que criticando justamente esto, el informe de la verdad decía, Sendero Luminoso, ¿cómo voy a explicar que Sendero es consecuencia de todo esto que pasó, que la colonia, que esto, que no, que el racismo, no? Son unos locos que se levantaron y le hicieron la guerra al Estado, así de simple. Y obviamente que una persona lo escucha, lo ve, y como lo ve como líder de opinión, se le cree. Entonces, ¿qué hicimos? Yo trabajo en un colegio y en la biblioteca está el informe resumido que se vendió, que fue el que yo tuve, el que tengo también, pero es uno solo. Y ninguno de los profesores, por más que se les ha recomendado para que los agarró y los ha llevado a discusión, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿No? Porque si tienen mucho miedo en el sentido de que basta que un profesor o un alumno le diga a su padre, mi profesor ha dicho que esto, para que el padre vaya, lo denuncie o se queje y hay una denuncia. O sea, puede haber, o sea, está dentro de esa posibilidad. Y es por eso que hay muchos profesores en colegios que tienen miedo de agarrar y tocar estos temas y llevarlos a debate. Entonces, obviamente, está ahí, como adorno. Y es un libro que lo entrega el Ministerio de Educación. ¿Una pregunta más? Bueno, muchísimas gracias a Ana y Carlos por prestarnos este espacio, Cena Libre. Y por favor, compren los libros que están por aquí, ¿verdad? Y nos vemos la próxima semana. Gracias.